¿Cuál es la mejor polea de reenvío para usar en tu malacate? Pasen y vean. Acá tenemos el diseño tradicional de One, que simplemente está compuesto por dos planchuras de 1/4 de pulgada de espesor, son unos 6,35 milímetros, si lo medimos tiene algo menos, unidas por medio de un perno con dos seguros Seger, uno de cada lado, y una polea de 92 milímetros de diámetro de aluminio. Es tan simple como esto. El plegado este es lo que nos da espacio para la polea. El problema de este diseño es que cuando hacemos muchas fuerzas tiende a cerrarse acá y tiende a apretar axialmente la polea. Por otro lado, vamos a desarmarlo. Vamos a sacarle uno de los anillos Seger. Esta en particular, hay muchos fabricantes hoy en día que las fabrican con algunas variantes. Esta en particular tiene la polea de aluminio. El problema de la polea de aluminio es que se marca cuando la usamos con cable de acero. Y después hay que tener mucho cuidado si la vamos a usar con cable sintético, porque esas rebarbas que pueden quedar o algunos filos pueden llegar a dañar el cable sintético. Con lo cual, una vez que esto se usa en cable de acero, como es en este caso, no se recomienda usar en cable sintético. El otro tema que tiene esto es que de buje tiene esto. Es un pedacito de plástico de fricción, pero de muy poco espesor, que se rompe, se aplasta. Esta polea, por ejemplo, no tiene uso prácticamente, sí tiene muchos años, pero muy poco uso. Una sola vez se usó para hacer fuerza en un War 9000, de 9000 libras. Esta polea es indicada para ese malacate y se estropeó y se aplastó y se rompió su propio buje. Con lo cual es un diseño que, bueno, para los parámetros actuales deja mucho que desear, este tipo de polea. Ahora vamos a la otra, que es una copia de esta negra. Esta la fabriqué yo hace unos 15 años atrás. El cuerpo es exactamente igual al War, de chapa de 1/4, estampado, con la única diferencia que tiene esta polea que tiene mejor ajustados los huelgos. Este perno se hizo con medidas más ajustadas, con mejores tolerancias y un mejor ajuste, con lo cual tiene menos juego. Tiene una polea de fundición y tiene un sobresalto acá para que haga de apoyo axial y cuando esto se deforma el cuerpo si hacemos demasiada fuerza de tracción, que no tienda a trabarse con la punta de la polea cuando entra en esta zona. Esta es una polea mucho más robusta que esta, pero de la misma categoría, del mismo tipo de polea. El problema de estas poleas es que cuando lo usamos con cable sintético hay mucho riesgo que se meta entre el borde de la polea, el cable mismo y la placa cuando dejamos de hacer fuerza. Es decir, cuando nosotros armamos la línea, tensamos el cable y nos aseguramos que esté puesto en la ranura. Luego vamos al vehículo, nos ayudamos para desatascarnos. Si el vehículo tracciona, la línea del malacate se puede llegar a aflojar y una vez que se afloja esto cae al suelo y la línea se puede desencajar de la ranura. Luego, cuando empezamos a hacer fuerza nuevamente, que es muy común tener que estar, digamos, hacer fuerza con la línea, luego se afloja la línea y luego tener que hacer fuerza nuevamente porque el vehículo tiene una ganancia de tracción intermitente, podríamos decir. Hay mucho riesgo que la línea se meta, se pellizque acá adentro y que se corte. Estas poleas hay que usarlas con mucho cuidado cuando se usa con cable sintético. Por eso este es el diseño de ARB que tenemos acá. Me pareció revolucionario por varias razones. Primero, que el espesor de chapa de construcción es igual que estos, con la diferencia que no se puede comparar la resistencia a la tracción de esta pieza con esta forma, con esta, por estas pestañas, con este estampado que tiene, por ejemplo. Y el otro tema es que, fíjense esto, el aplastamiento que sufre, nosotros cuando esto lo ponemos con un grillete tenemos una presión superficial muy alta en unos pocos puntos y tiende a aplastar la superficie de contacto. ¿Lo ven? Bien, ahí es donde va apoyado. Fíjense acá, en la otra, ahí le falta pintura. Esta está duplicando la superficie de contacto simplemente por la presencia de estas pestañas plegadas.
más allá que le dan una resistencia y una rigidez mayor a todo el cuerpo, también nos aumentan la resistencia, la superficie de contacto y nos dan mayor resistencia al aplastamiento. Es una polea que según el fabricante es de 9000 kilos, más que estas. La parte que gira, la polea en sí, es de 120 milímetros contra 92 creo que tienen estas. Esta tiene 125 creo que midiéndola, o 124. Esta en particular es una polea de un polímero especializado que es muy útil y muy recomendable para cables sintéticos. Para cables de acero, según el fabricante, también está indicado, sin embargo, siempre se está a tiempo de construir una buena polea metálica en el caso que lo vamos a usar mayormente con cables de acero. Y hay otra cosa que es clave para usarla en cable sintético, esta polea, que es simplemente esto. Por eso digo, el diseño más allá que nos da mayor resistencia estructural. Al tener esta forma, fíjense que está envolviendo, las chapas se están envolviendo de alguna manera a la polea. ¿Ven esto? Eso hace que obligue a la línea siempre a estar centrada y la mantiene dentro de la ranura de la polea. Con lo cual se elimina el riesgo que si la línea del malacate se afloja en algún momento, en alguna tarea de rescate, de recuperación de algún vehículo encajado, luego cuando empieza a tirar la línea se vuelve a centrar y se vuelve a encajar en la ranura. Esto me parece fantástico. Ahora les voy a contar lo que tuve que hacer para que esté en este estado. ¿Por qué? Porque esta es una polea nueva. Esta polea es china, no es original ARB, pero por lo que he visto yo estoy convencido que es la misma fábrica que se la hace a ARB. Tenía que haber una ARB para ver si hay alguna diferencia, pero también le encontré algunos defectos. Si bien está muy mejorado con respecto a esta, por ejemplo, lo que yo decía acá, este es un perno de esta polea. Y como decía, miren esto, vamos a mostrarlo rápidamente, sin polea. ¿Ven? Si esto se tiende a cerrar, nos ajusta la polea axialmente y nos baja el rendimiento del sistema. Resulta que queremos poner una polea de reenvío para duplicar la fuerza y resulta que no la duplicamos, sino que tenemos un rendimiento del 50% nada más, porque hay muchas pérdidas de fricción acá. Este es uno de los efectos que puede llegar a colaborar a eso. Bueno, el diseño de esta polea, por ejemplo, tiene un buje de estos. Primero que es un buje de, a ver, miren la diferencia de diámetro. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Este es hueco. Inclusive pesan lo mismo los dos, pero este tiene muchísima más resistencia. Pero tiene este cuello acá. Las placas entran hasta acá y esto hace que las placas no se sigan cerrando. Este justo acá no pasa, entonces no nos deja, pero digamos, supongamos que el agujero es igual, esto hace tope ahí, la placa de arriba hace tope acá y no permite que se cierren las placas. Mantiene esta distancia constante, que es justamente la distancia necesaria para que la polea gire sin problemas. Por ejemplo, esto ya está mejorado también el perno. Sin embargo, esta en particular no me gustaba el juego axial que tenía, perdón, el radial en la polea. Y también entre las ranuras de los anillos Seger hasta este encastre tenía bastante más espacio de lo que sería el espesor de la chapa y tenía bastante huelgo. Por otro lado, siempre está el riesgo, como el diámetro de rozamiento de la polea con respecto al perno es mayor que el de las propias placas, del vínculo entre el perno y las propias placas, había riesgo que esto se empiece a girar sobre las placas y no esto sobre la polea, con lo cual va a terminar deformando los agujeros. Entonces lo que hice yo es una modificación. Lo acabo de hacer recién con el torno, a ver si lo puedo aflojar, ahí está. Miren lo que es esto. Lo que hice simplemente es hacer el perno nuevo, lo hice macizo, le hice rosca de los dos lados y lo que hice fue lo siguiente,
¿Ven el encastre nuevamente? Por ejemplo, esta placa acá tiene su tope, puede rotar. Este espacio que queda es óptimo para la polea, con los huelgos necesarios para que trabaje sin problema. Y obviamente este cuello que tiene sobresale unas décimas hacia arriba para que lo cierre una arandela. Ya no tengo anillo Seger, sino tengo una arandela con un tornillo con rosca. Entonces, ajustado a tope y apretado, esto todavía tiene giro. Ahora, o sea, el giro este se necesita para armar la línea, para poder pasarla alrededor, después se cierra. Ahora, del otro lado, no sucede lo mismo. Acá está puesto a presión. Le dejé mayor diámetro al cuello este acá, de este lado. Le dejé un par de décimas más, lo puse con la prensa con 10 toneladas. Y dejé solidaria una de las placas laterales, o sea, esta placa lateral con el perno. Esto es para evitar que se gire. Ahora voy a obligar a que la fricción y el giro se produzca acá. Obviamente que por más que esto esté puesto a presión, del otro lado también tiene su arandela con su tornillo de ajuste axial, pero en este caso ya el cuello este no tiene un largo superior al espesor de la placa, sino que es al revés. Este cuello es más corto. Entonces, la arandela apoya sobre la chapa y cuando lo aprieto del centro le doy un ajuste axial también. O sea que el perno está ajustado radialmente por la presión, está puesto con lo que se llama con interferencia a la pieza esta, y a su vez tiene un ajuste axial de seguridad que lo da la propia arandela. Por eso tiene tanto espesor esta arandela. Se ve que está bombé, está un poquito bombé por el ajuste en el centro con respecto a la resistencia que está en los bordes. Entonces, de esta manera tengo la mejor polea que se puede tener. Pasando en limpio, tenemos un perno que no se va a girar con respecto al cuerpo, tiene una forma del perno, bueno, ni hablar que el perno tiene un diámetro ya totalmente sobredimensionado. Tenemos un espacio constante adentro, no corremos riesgo que se cierre y que nos ajuste axialmente la polea. Tenemos el diseño propio del fabricante que nos da mucha más resistencia y más rigidez que los modelos tradicionales. Una geometría más estable, ¿sí? Más resistente que estas, por supuesto, y sobre todo nos protege el cable sintético porque no se nos va a meter entre la polea y las placas, justamente por la forma que tiene, cómo envuelve la polea con respecto a estas. Polea de mayor diámetro, polea de polímero. Esto, insisto, se puede llegar a hacer de acero o de fundición o de cualquier metal, se puede hasta inclusive embujar, hacer un buen empuje de bronce, en llegado el caso. O sea, yo lo que destaco más que esto es algo que va y viene. Este cuerpo, ya propio del fabricante, más la modificación que le hice yo recién, de hacer nuevamente el perno, pero con un diseño mejorado. Yo creo que acá tenemos ya, yo partí de un diseño revolucionario en relación a las poleas convencionales. Con respecto a esto, o sea, yo ya partí, me puse a trabajar a partir de algo que considero que es muy superior por las razones que acabo de mencionar, y a su vez lo agarré y lo mejoré. Siempre tiene que estar mi impronta, lamentablemente. Yo lo que quiero es que llegue el día en el que pueda comprar un accesorio y usarlo tal cual viene, pero no. Siempre hay que estar haciendo alguna modificación para que las cosas funcionen bien. Porque vuelvo a lo mismo, los accesorios de 4x4, la mayoría de todo este tipo de cosas son porquerías. Y espero que no se enoje nadie, que diga no, pero de marca, sí, son pura marca, pero no puede ser que esto se usó una vez haciendo fuerza sobre el límite de la capacidad del malacate y se rompa un buje el primer día. Son porquerías, son cosas para gente que no las usa o que las usa muy poco. Inclusive este diseño en su momento estuvo basado en este. Pero bueno, ARB dio un salto cualitativo enorme con este sistema de polea, enorme. Pero creo que le faltó un poquito más con el tema del
Está bien que lo que estoy haciendo yo es más que nada para que esta polea tenga mayor vida útil, porque en realidad si el perno se girara sobre el agujero, se usan tan poco estos elementos que para cuando se llegue a gastar acá ya vamos a haber cambiado varios malacates posiblemente. Sin embargo, esto es un sistema mucho más estable y un diseño mucho mejor. Y no descarto hacerle un buje acá, aún con la polea de plástico. Vamos a verla, vamos a probar así, y donde vea que esto no soporta la carga que tiene que soportar o que tenga una fricción excesiva, etcétera, seguramente lo voy a mejorar también. Sin embargo, insisto, acá lo que vale es este concepto con esto, con su cierre, como les mostré hoy. Y obviamente que eso no es mérito mío. El único mérito que tuve es en haber visto esta geometría y haberme dado cuenta que es la mejor, por las razones que les dije hoy. Esto es lo que vale. Esto va y viene, con esto no hay problema. Bueno, hasta acá llegamos con esto. Seguramente voy a estar en estos días modificando unas cuantas poleas más, pero van a ser iguales a esta, así que no creo que amerite mostrar demasiado. Quizás el proceso en el torno, haciendo los pernos, pero no mucho más. Ah, y una cosita más, ya que estamos hablando de poleas. Seguramente alguien va a preguntar por qué no le ponemos rodamientos, algún tipo de rodamiento, pero a esto lo tengo que dar vuelta cuando puedo aflojar. Lo estaba aflojando de la parte que está fija. Los rodamientos en estos tamaños no pueden soportar la capacidad de carga que le estamos pidiendo. Ese es el problema. Fíjense que, por ejemplo, todo lo que son movimientos en los brazos de las grúas y de las máquinas de trabajo, por ejemplo, de las máquinas viales, las retroexcavadoras, por ejemplo, es todo con perno y buje. ¿Por qué no tienen rodamientos ahí? Simplemente porque a ese tamaño, con esos diámetros que están manejando, un rodamiento no puede soportar tan altas cargas y se deforman o se rompen. Acá, en este diámetro no daba seguro. Yo me fijé en las tablas de rodamiento, la capacidad de carga estática de los rodamientos, y por decirles algo, en un diámetro de esto es un rodamiento, y por el ancho que podemos manejar acá, si mal no recuerdo, estaba en los 500, 600 kilos. No llegaban a 1000 kilos. Imagínense que son poleas que cuando las usamos de reenvío, las usamos con un malacate de un 9000 que tira 4500 kilos, estamos en 9000 kilos. Ni hablar ahora que están de moda los malacates de 12000. 5400 kilos por 2 sería, ¿sí? 10800 kilos. No hay rodamiento de este tamaño que aguante. Y quizás se podría llegar a probar con algún rodamiento de rodillos. Pero el problema es también que tiene que tener sus propios retenes, porque después tenemos el problema del barro, de la arena, del agua. Y un rodamiento de bola sí es normal encontrarlo con obturaciones adecuadas, pero un rodamiento de rodillo ya no es tan fácil, de agujas ni hablemos, es complicar todo aún más. Con lo cual, mientras funcione el sistema de perno y buje, hay que seguir manteniéndolo porque, insisto, aguanta muchísima más carga que un sistema de rodamientos en lo que es capacidad de carga estática. Al menos en estos tamaños. A lo mejor necesitaremos un rodamiento del tamaño de esta propia polea o más para poder soportar los 9000 o 10000 kilos que le queremos llegar a imponer en algún momento de algún rescate extremo. Bueno, era aclarar eso nomás porque veo que yo he visto que gente les mete rodamientos acá y eso no va, no en estos tamaños, no en estas cargas. Saludos.